Nosotros vamos a el segundo mensaje de nuestra serie, Sé Fuerte. Y hoy día vamos a hablar sobre este tema, Sé Fuerte para vencer la batalla de la mente. En 2010, una película muy interesante de Christopher Nolan fue esta, El Origen. Y que había ahí una organización en una realidad distópica, obviamente, que lograban entrar en la cabeza de los oponentes por medio de sueños e implantar una idea. Y la trama toda es cómo esta organización iba a implantar una idea en la cabeza de un empresario para hacer con que ese empresario vendiera su parte. Entonces era un proceso de convencimiento bien profundo, la idea de inserir una idea que se desarrollaría en una serie de acciones. Eso llama claramente la atención a la batalla que ocurre en nuestras mentes. Si bien la empresa aquí protagonizada por Leonardo DiCaprio no existe en la vida real, sí hay un elemento que sí existe. Es que de repente con una idea, una simple idea, se puede desarrollar toda una serie de acciones que transforman la vida de uno. Nosotros no podemos bajar perfil a lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque hay una batalla para influenciar y forjar pensamientos de tal manera a que esos pensamientos lleven a acciones. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿En qué alimentas tu corazón y tu alma? El poder de la mente es evidente porque ¿quién controla tus pensamientos? Controla tus acciones. Y el mercado sabe eso. El mercado sabe que si él pone ahí, si usted va a buscar refrigerador en Google, ¿cierto? Y luego usted vuelve a cualquier otra aplicación y te va a aparecer ahí propagandas de refrigerador, ¿sí o no? Son ideas. De repente hay lo que encontramos en las redes sociales, el famoso algoritmo. El algoritmo te va a entregar una serie de cosas según lo que buscaste, pero de vez en cuando el algoritmo te va a mandar algo diferente para ver si te gusta eso diferentón acá. Para entender su comportamiento, pero más que eso, ellos están tratando de plantearte una idea, un concepto. Y eso pasa a todo momento. Los que son casados pueden decir, ¿en qué momento esa niña me gustó? ¿Cuándo fue así como la idea donde como que brilló mi mente, así como que, esa es? ¿Cuándo fue cuando empezaste a ver diferente? Sobre todo aquellos que conocían su pareja de muchos años, de repente empezó a ver diferente, así como que, ese cabro es bonito, ¿no? Es simpático. ¿Cuándo fue? Una idea cambia todo. Por eso debemos cuestionar eso, cómo estamos alimentando nuestros pensamientos. Y el texto que nos dirige es ese de Filipenses 4:8 que dice, por los demás hermanos, piense en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Uno lee ese texto y parece como meditaciones diarias, como el pan diario, ¿cierto? Un versículo para alimentar el día. Pero tenemos que ver ese texto en su contexto un poquito más amplio. Pablo está escribiendo esas palabras bonitas atornillado a la pared en una cárcel. No una cárcel como la cárcel de Chile o como las carceringas que uno ve por las teleseries, los doramas y cosas así. Estamos hablando de un calabozo, donde si es que algo de luz entraba era muy poco, donde convivir con ratones era el día a día, donde el frío, el dolor, el maltrato era lo normal. En ese contexto estaba Pablo. Es bonito hablar de piensa en cosas bonitas cuando yo estoy en un lugar bonito, en la playa, ¿cierto?, sentado viendo el mar, un mojito en la mano, escuchando una buena música con la familia, qué lindo. Piensen en cosas bonitas. Pero Pablo desde la cárcel, él tenía todo para decir lo malo que era su vida, lo tanto que él estaba sufriendo, el poco apoyo que había recibido.
Y que si no fuera por esa cuestión de Jesús, él estaría quizás ahí en su casa con su familia, pero no, ahora estaba encarcelado. Y él está hablando para gente que no estaba tampoco ahí, que digamos, tan maravillosamente bien. Los filipenses estaban bajo grave persecución. Muchos habían perdido sus bienes, muchos habían perdido sus negocios, muchos se habían separado de familiares por el tema religioso. Entonces era un tema grave aquí. No había como un mundo rosado, feliz, de piensen cosas bonitas. Y lo más importante es entender que Pablo no está aquí defendiendo el pensamiento positivo. Usted ya ha escuchado, seguramente en algún momento ya lo ha dicho. Piensa positivo, que todo va a salir bien. Esa es una tontera, no existe. No es eso lo que Pablo está hablando. Pablo está aquí mostrando cómo nosotros debemos ser atentos a que en ese capítulo él habla de la paz de Dios. El versículo anterior, los versículos anteriores habla de eso, que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus pensamientos. Y ahí él va a decir, pero los pensamientos de ustedes tienen que ser así, para que yo pueda disfrutar de la paz de Dios. En medio del caos en el que vivimos, tenemos que ser fuertes acá. Tenemos que ser fuertes en la cabeza. Tenemos que ser fuertes en nuestros pensamientos, porque ellos nos conducirán a la actitud. No como el Xavier ahí de los X-Men, que tenía una cuestión así y que su fuerza estaba en la cabeza. Debemos ser conscientes de lo tan relevante que es los tipos de pensamientos que alimentamos. Y aquí él nos da 4 pasos para vencer la batalla de la mente. Él da 8 características que podemos dividir en 4 pasos para vencer la batalla de la mente. Lo primero que él nos muestra acá es que debemos construir bien los fundamentos. Él dice, piensen en todo lo que es verdadero y todo lo honesto. Nuestro fundamento, la base, el principio inicial que debe servir. ¿Qué tontera debo pensar? Debe estar vinculado a eso. Todo lo que es verdadero y todo lo honesto, todo lo útil. Primeramente debemos nosotros reemplazar en nuestra cabeza la mentira por la verdad. Las mujeres estudiaron el año pasado mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hará libres. Los hombres están estudiando este año ese mismo libro. Y descubrimos ahí un montón de mentiras que nosotros creemos. Mentiras sobre nosotros, sobre Dios, sobre el prójimo, sobre la familia y sobre una serie de otras relaciones. El problema es que nosotros en contextos de estrés alimentamos pensamientos que normalmente son mentirosos. Quizás para hacernos sentirnos bien en el momento o porque esa razón. Pero lo que Pablo quiere es que nosotros partamos de ahí. Piensen primeramente en todo lo que es verdadero. Y claramente la Biblia es el paradigma para identificar las mentiras que nosotros creemos a diario. Pero debemos tener un otro acercamiento a las Escrituras. No ese mero acercamiento religioso, así como que voy a leer un versículo para que me bendiga. La Biblia, ella presenta una otra cosmovisión, una otra interpretación del mundo. Y yo tengo que tener una relación productiva con las Escrituras. Más como un libro simbólico de la religión, yo debo utilizar la Biblia para desmitificar lo que yo creo. Incluso cosas que yo creo que pienso que son bíblicas y que no lo son. Entonces, es clave que si yo quiero pensar en todo lo que es verdadero, debo nutrir mi mente con más de Biblia. Mientras más de Biblia tengas en tu mente, más recursos tendrás para enfrentar las mentiras que surgen en tu camino, acusaciones de Satanás contra ti, la interpretación de la realidad y de las circunstancias, los distintos problemas que uno enfrenta en el trabajo, en el diario vivir, que uno hace tal cosa y dice, chuta, no sé, eso está mal lo que hice. Y es interesantísimo ver cómo una gran cantidad de cristianos no saben discernir si ciertas actitudes son pecados o no, actitudes básicas de la vida, simplemente por desconocer las Escrituras. Por lo tanto, debemos nutrir nuestra mente con las Escrituras y más. No solamente reemplazar la mentira por la verdad,
pero también es interesante porque él dice, con todo lo honesto. La palabra honesto aquí puede ser traducida y si usted toma ese versículo, en las distintas versiones, cada versión utiliza un sinónimo diferente para esa palabra que Pablo utiliza acá. Aquí es la idea de algo digno, de algo honorable, noble. Y uno dice, ¿qué son pensamientos nobles? En la química uno sabe que son los gases nobles. Yo no me acuerdo qué es lo que es, pero yo me acuerdo que existe esa nomenclatura. Está la nobleza allá del rey Charles, ¿cierto? La nobleza. ¿Qué es lo que es pensamientos nobles? La idea aquí de dignidad, de honestidad, es la idea básicamente de utilidad. Reemplazar todo tipo de pensamiento inútil para pensamientos que son útiles. Lo indigno para algo que es digno. Digno es algo que vale la pena pensar. Porque nosotros tenemos que entender lo siguiente. Es importante que yo piense en cosas que valen la pena pensar, porque la vida está pasando. Y si yo alimento mi cabeza con todo tipo de basura, me desgasto más, me canso más, me agobio más, me frustro más. Porque eso no sirve para nada. De hecho, Pablo cuando escribe a Timoteo dice, mucha gente le gusta discutir, no había Facebook, ellos discutían personalmente. Y discutir genealogías, no gaste tiempo con esas tonteras porque son inútiles. Pero vaya que nosotros gastamos tanto tiempo con cosas inútiles. Pero es interesante entender eso. ¿Qué son esas cosas inútiles? Chismes, esas bromas pesadas, incluso memes. Uno va a decir, ay pastor, ya no puedo ver memes. No hay, entiendan lo que yo estoy diciendo. No confundamos un rato de entretención con un padrón de vida. ¿Cierto? Lo que el Señor nos quiere hacer entender aquí es que yo tengo que ser criterioso. ¿Cómo alimento mis pensamientos? ¿Cuál es la base? ¿De qué me sirve eso? De repente, ¿de qué me sirve estar hablando de la vida ajena? O simplemente, ¿de qué me sirve estar murmurando por una situación A o B? ¿De qué me sirve? Y muchos se quedan pegados ahí, ¿no es cierto?, en la aplicación, dándole, alimentando la mente de tantas cosas que son inútiles, son informaciones que pueden ser curiosas, pueden ser interesantes, pero para ti no te ayudan en nada. Y es interesante ver cómo nosotros confundimos la entretención con inutilidad. La entretención puede ser útil también, porque es necesario. Yo necesito descansar mi mente, o sea, no tengo que andar todo el día estudiando. Y al momento del rato libre que tengo, no voy a leer algo productivo, voy a leer filosofía. No es eso. Algunas no son ni siquiera útiles. No es eso de que estamos hablando. Es interesante entender que yo puedo descansar. Yo puedo sentar y ver a un partido. A veces para sufrir, solamente por el deseo de sufrir, ¿no es cierto? Así como que ya pierdan. No, pero uno relaja, uno distrae. Pero no puedo confundir entretención con un padrón de vida que alimenta la mente, con constante inutilidad. Una cosa son algunos ratos, otra cosa es una constancia diaria de largas cantidades de cosas inútiles. Así que tengo que construir los fundamentos. ¿Por qué los fundamentos? Porque esa es la base para ver qué es lo que puede entrar en mi cabeza. Comencemos por lo que es verdadero. Todo lo que es mentira, yo tengo que ser criterioso, no más a las fake news, no más a las teorías de conspiración, no más a esas ideas. Así que a uno le gusta que parece que va a venir un golpe y ya empiezan a compartir ahí en WhatsApp y todas esas tonteras. Mira, seamos criteriosos, seamos sabios. Filtremos la información, comenzando por ahí. El segundo paso es instalar exactamente filtros de protección para nuestra mente. Pablo dice, piensen en todo lo justo, en todo lo puro. Aquí la idea de justicia y pureza se combinan para formar esa idea que nosotros tenemos en las computadoras, ahí como los firewalls. Y en una forma mucho más práctica, si usted va a hacer café y no pone el filtro, ¿qué va a pasar? Parece que viene con arena el café. El filtro es importante para impedir que pasen cosas indeseadas. Y la idea de la justicia y la pureza como filtros para nuestra mente es muy interesante porque fíjate que los pensamientos justos, o
sea, lo que es correcto, lo que es ecuánime. Protege tu corazón. Y ayuda a que tú puedas hacer el bien a otro. Primeramente cuando hablamos de pensar en todo lo justo, yo tengo que entender que pensar todo lo justo comienza por reconocer toda la justicia de Dios. Los justos actos de Dios en la historia. Cómo Dios manifiesta su justicia hacia mí. Cómo Dios manifiesta su misericordia hacia mí. Entendiendo que Dios siempre está en lo correcto. Dios es el paradigma de la justicia. Y la palabra dice que nosotros debemos ser aquellos que tienen hambre y sed de justicia. De que las cosas sean lo correcto. Fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando habla de los juicios, dice, en los juicios no favorezcan ni al pobre ni al rico. Quizás en nuestros días alguien va a decir, no, tiene que favorecer más al pobre porque rico hizo eso tantas veces. No, Dios dijo, lo justo es lo justo. Lo justo es lo justo. Ahí está la ofrenda. Lo justo sirve para todos. Dios ama la justicia y odia los pesos manipulados. Por lo tanto, debemos alimentar en nuestro corazón pensamientos así. Y muchas veces pensar en la justicia, tener pensamientos justos, es ponerme en el zapato del otro. Porque uno, por ejemplo, está manejando y viene un loco y te cierra y va. Y uno, esa gente que así se pone pesado y dice, ojalá choque. Usted ya dijo eso. Seguramente sí. Si usted ha manejado en algún momento, ojalá más adelante le... ¿Por qué? Porque uno se enoja. Y quiere ese karma instantáneo, ¿cierto? Pero tú no sabes lo que pasa en el corazón de ese caballero, de esa joven. De repente la persona está completamente desesperada. De repente está llevando a la señora para ganar la guagua y tú ahí, ¿no es cierto? Haciendo hora y dando vueltas. Tenemos que ponernos el zapato del otro. Alimentar pensamientos justos es no apresurar a juzgar a alguien sin tener todas las informaciones. Pero uno juzga, antes de hablar uno ya está juzgando, uno miró, ese ahí es así, 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 así. Y calificamos, definimos, juzgamos y decretamos la sentencia antes mismo de hablar con la persona. Debemos nosotros alimentar en nuestros corazones pensamientos justos, que son planes que no son rencorosos, vengativos. Seguramente usted ya alimentó en su corazón un plan de venganza. Usted peleó con su marido, con su esposa. Y alimentó en su corazón ahí, pero él me va a pagar. Yo voy a hacer esto, también voy a hacer así, ahora no voy a hacer tal cosa. Y usted alimentó en su corazón todo un plan maquiavélico de hacer con que el otro pague por lo que hizo. No por lo que hizo, pague por lo que te hizo sentir con lo que hizo, que es más grave. Porque de repente si vamos uno por uno, el perjuicio ni siquiera es grande. Pero yo me sentí tan ofendido, que en mi corazón yo estoy ahí con la horca preparada para hacerle pagar en el corazón. Alimentemos pensamientos justos, porque esa persona que está en esa bola rencorosa la pasa mal, duerme mal, come mal, trata mal a la gente y vive mal. Y Dios no quiere que vivas así. Pensamientos justos libera el corazón. Nos abren para el camino del perdón. Nos da paz en la vida. Por eso es importante instalar esos filtros ahí. También el filtro de la pureza. Cuando uno piensa en pureza, uno piensa en una pureza moral, pero hagamos un ejercicio aquí bien, que va a ser bien perceptible para todos nosotros. Si usted quiere un vaso de agua, el agua tiene que estar limpia, ¿cierto? ¿Por qué razón nosotros no podemos sacar un vaso de agua del alcantarillado y tomar? Porque está completamente sucia. Cuando miramos eso decimos, wow, eso es asqueroso, porque es impuro. Yo ni se me ocurre beber esa agua. De eso está hablando Dios cuando habla de pureza. Nosotros alimentamos nuestros pensamientos con algo de alcantarillado y pensemos que eso no pasa nada. No pasa nada. No estoy haciendo daño a nadie. Es solo en mi cabeza. Y pasa. Y pasa. Porque toda la impureza tiene un precio.
tiene un costo, tiene un efecto. Cuando Pablo dice en todo lo puro, él interesantemente, en todo ese versículo, él no está tomando una actitud de cosas que yo no debo pensar. Él dice cosas que yo sí debo pensar. Porque cuando nosotros hablamos de pureza, nos cuesta pensar qué son pensamientos puros. Pero no nos cuesta pensar qué son pensamientos impuros. A los pensamientos impuros lo tengo clasificado en orden alfabética y lo tengo clarito, yo sé exactamente cuáles son. Pero ¿qué son pensamientos puros? Es eso lo que yo debo invertir. A veces entramos en una onda simplemente de no puedo pensar en eso, no puedo pensar en eso. Cuando Pablo dice piensen en aquello, busca lo puro, ama y valora las cosas que son moralmente perfectas. Adquiere placer por las cosas buenas de Dios. Es interesante, dicen, ahí después Lauri puede confirmar que cuando el banco va a entrenar a sus funcionarios para identificar los billetes que son falsos, primeramente les hace acostumbrarse con el billete verdadero, para que posteriormente puedan darse cuenta de cuáles son los falsos. Es eso lo que Pablo quiere que entendamos, que alimentamos una cultura de abrazar, de traer, de querer, de estimar lo que es puro, lo que es correcto. Y es importante entender eso porque yo tengo con Dios un deber de proteger mi mente. Para eso sirven los filtros. Protege tu mente. Si hay que dejar de ver ciertas películas, si hay que dejar de andar con ciertas personas, si hay que borrar ciertas aplicaciones, hazlo. Protege tu mente. No vayas a tomar agua impura, porque eso te va a hacer mal. Porque todo pecado comienza con un pensamiento y termina con una acción. Por eso es interesante e importante entender, para Dios que es espíritu, pensamientos son hechos. Eso lo dijo Louis Berkhoff. Y debemos nosotros poner esos filtros con mucha intencionalidad. Pero también, el tercer paso para vencer la batalla de la mente es buscar el bien en otros. Pablo dice, piensen en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Deja de pensar por un rato en ti mismo y piensa en otros. No es que piensa el que se preocupa de la vida ajena solamente para chismear ahí. Oye, ¿supiste lo que pasó con fulano? No en ese sentido. Pensar en el bien del otro. Pablo dice, piensa en todo lo amable. La palabra amable que él utiliza acá es la palabra profileo. Pro es como de Asia. Fileo es amor, el amor, sobre todo el amor entre amigos. Debemos nosotros reconstruir en nuestra mente las rutas de un pensamiento predispuesto a amar. Porque nuestro pensamiento está predispuesto a amar a una persona. Y esa persona soy yo. El placer para mí, el respeto para mí, como yo me siento. Y damos vuelta y obviamente vemos al mundo centrado en nuestra propia idea y sentimiento. Pero Pablo dice, sale de tu casita y piensa en el bien de otro, y no solamente en ti mismo. Debemos querer hacer el bien. Debemos cultivar en nuestra mente el deseo de querer el bien del otro, de beneficiar al otro. De cultivar ese constante pensamiento, ¿cómo puedo hoy día hacer bien a alguien? No es hacer el bien para que mañana voy a llevar el cafecito a mi jefe, ¿cierto? Pienso en el bien de mi jefe todo el fin de semana. Le voy a regalar una cajita de bombón, ¿cierto? Y está cerca de la época del cambio de contrato, de repente me puede subir un poquito. Porque el que no he visto, ¿no es cierto?, no es recordado. Entonces yo tengo que... No es ese tipo de bien. Hacer el bien pensando exactamente en que le vaya bien a la persona. Incluso cuando esa persona no te va a entregar ningún reconocimiento. Porque eso es amar. Eso es pensar en lo amable. Confrontar nuestro corazón egoísta y mezquino. Porque muchas veces uno dice, quien no me ayudó cuando yo necesité, ahora ellos van a pagar. Ahora ellos van a ver. Hay incluso canciones evangélicas que hablan así. ¿Quién no te extendió la mano cuando estaba ahí en el hoyo?
se va a avergonzar cuando tú estés en la gloria porque Dios te va a poner arriba. Hay mucho de eso. Y es todo lo contrario que la Biblia enseña. A veces nosotros, cuando estamos mal, pensamos así. Y fíjate que no es pensar en todo lo amable solo cuando me va bien, cuando está todo bien y puedo pensar en cosas amables y bonitas. Pablo estaba en la cárcel cuando dijo eso. Y él dijo, yo no puedo dejarme vencer por mi contexto. No es porque mi contexto es un contexto de violencia que yo debo alimentar mi mente solamente con violencia. Debo buscar pensar en todo lo amable. Y eso es lo que él nos enseña acá. Nosotros debemos recordar que debemos pensar así porque nosotros somos amados por Dios. Él nos ama. Nosotros disfrutamos del amor de Dios. Tú eres amado por Dios. Y el amor de Dios por ti es suficiente. No tienes que andar suplicando amor ajeno. Dios te ama. Y Dios te ama tanto al punto de decir que tú puedes amar incluso a tus enemigos, porque el amor en ti te sobra. Y eso es lo que debemos cultivar en nuestro pensamiento. Pero también dice, todo lo que es digno de alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste el logro ajeno? Pero celebraste de verdad. En muchas ocasiones nosotros vemos a nuestros amigos con grandes bendiciones o con grandes logros y nosotros, qué bien, pero en el corazón hay un poquito de envidia, un poquito así como que, pucha, y no sé qué. ¿Sí o no? Sí, digamos la verdad como son. ¿Cuándo fue la última vez que honestamente celebraste el logro de alguien, no el tuyo? Que te preocupaste por el logro de alguien y no solamente el tuyo. Nosotros tenemos en nuestra cultura, hablamos aquí en la escuela bíblica sobre esa costumbre chaquetera que tenemos de denostar el logro ajeno. Si a alguien le va bien, es porque le ayudaron, tiene pituto, o porque es de una familia ABC, o porque no, es que pasó esto y le hizo trampa a alguien. Tenemos esa tendencia de bajar perfil al logro ajeno. Y es por eso que mucha gente ni siquiera celebra muchos de sus logros porque le da vergüenza, porque seguramente alguien le va a decir, no, pero tú hiciste eso. Y te acuerdas la otra vez que no. Debemos nosotros ser como cristianos, una comunidad de gente que se alegra por el otro y que celebra el éxito de las demás personas y que eventualmente encuentra felicidad en la felicidad ajena. Porque eso es lo que hacen los padres con los hijos. ¿Sí o no? Tu hijo hace un gol, ¿te pone triste o feliz? Feliz, po. Te saca un 7, llega con un 7, puro 7. ¿Cuál es la reacción? De satisfacción. A los hermanos que ya fueron capaces de ver a sus hijos casándose, la alegría. Uno no debiera pensar lo tanto que costó eso, lo tan caro el vestido, desperdicio de tanta comida. Uno está pensando, qué momento feliz. Yo me alegro, pero es que no soy yo quien estoy casando. Es ellos, son ellos. Uno se alegra por el otro. La misma lógica es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos para todas las personas. Cuando vemos la gracia de Dios tocando las familias y las vidas, que tengamos una alegría genuina. Pero yo solo obtendré eso si yo cultivo pensamientos que van en esa misma línea. Y es importante que busquemos el bien al otro o el bien de otro, como hemos dicho ya anteriormente. Pero por fin, Pablo quiere que miremos también hacia arriba. Nosotros muchas veces miramos solamente hacia abajo y hacia adentro. Pero Pablo dice, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Para vivir mejor nosotros debemos pensar mejor. Comienza por ahí. Para vivir mejor tenemos que pensar mejor. Tenemos que aprender a dirigir nuestros pensamientos. Y Pablo dice, dirige tus pensamientos hacia arriba. ¿Qué quiere decir con eso? Él dice, si hay alguna virtud. Nosotros tenemos una atracción mórbida
por las desgracias. Veamos las noticias. ¿Cuáles son las noticias que más tienen enganche? Murieron tantas personas descuartizadas, crisis no sé dónde, explosión no sé qué lado. La gente ve y la gente consume eso. Incluso algunos canales, algunas páginas empiezan a poner así como noticias felices. ¿Han visto eso? Si el video tiene ahí un sector ahí que son de noticias felices. Noticias de cosas a nadie le importa. Porque lo que el ser humano caído le gusta es la desgracia ajena. Para decir y para reclamar y para murmurar. Pero el Señor nos dice, mira hacia arriba. Alimenta un estilo de pensamiento que anhela por la virtud, que le gusta lo perfecto, que le gusta pensar en cosas bonitas y en cosas excelentes, tanto moralmente como espiritualmente, como socialmente, en todas las áreas. La virtud, aunque esté asociado más bien al aspecto moral, es básicamente la referencia hacia todo lo que es bueno. Piensa en cosas buenas. Acostúmbrate con la música buena. Y naturalmente desecharás las malas, ¿cierto? No hay que decir cuáles son las malas, ustedes ya saben. Alimenta predilección y pasión por las cosas excelentes. Y Pablo dice, si hay alguna virtud, porque también él es bien coherente con que la virtud es algo escaso. Pero él dice, encuentra la virtud donde haya. Mira con un ojo que no quiere ver qué es lo que está mal ahí, sino qué es lo que está bien ahí. Muchas veces uno mira a las personas del pasado, de la historia, o lee historias de profesionales del pasado para aprender con sus errores. Y debemos aprender con los aciertos de la gente. ¿Y cuántas veces uno mira la historia de su propia familia y ve los fracasos de sus padres, con lo que hicieron mal? Y todos nosotros tenemos ahí un abuelo, un bisabuelo que era rico y se hizo pobre, y ahora somos todos pobres. Y uno empieza a dar vuelta en todo lo pasado que hubo. ¿Dónde la gente falló conmigo? Pablo dice, no, mira lo bueno, mira la virtud en todo eso. Porque de repente sus padres pueden haber sido padres que no fueron así como que dentro de una perspectiva bíblica la virtud encarnada. Pero ¿qué hicieron de bueno ahí? Piensa en eso. Valora eso. Si hay alguna virtud, busca la virtud y no la desgracia. Y más que eso, Cristo es el paradigma último de virtud. Cristo es el modelo de excelencia moral, social. Debemos nosotros alimentar en nuestro corazón un modelo que es cada vez más cristocéntrico de virtud, de bueno, de excelencia. Porque a veces bajamos los estándares. Y Dios no quiere que bajemos los estándares, quiere que subamos los estándares al modelo de Cristo. Busca ser mejor en todo, según Cristo. Busca la virtud en lo que haces. Pero no podrás ser un profesional virtuoso, un padre, una madre virtuosa, un esposo, una esposa virtuosa, si no alimentas pensamientos virtuosos con relación a eso. Si no empiezas a cultivar en su mente cómo es ese modelo, cómo lo diseño, cómo lo dibujo, cómo lo veo. Comencemos por ahí. Y Pablo termina, si hay algo que admirar. La palabra admirar aquí también es similar a la palabra que vimos, algo digno de alabanza. Son palabras que son casi sinónimos ahí. Aquí está literalmente una palabra que es traducida por loor, por reconocimiento a la gente. Una mente que está en sintonía con Dios es una mente dispuesta a adorar a Dios por las cosas que Dios hace. Y a adorar a Dios por las cosas que Dios hace, incluso de una forma indirecta en la vida de los demás. Es eso lo que nos conduce a dar gracias en todas las circunstancias. Es eso lo que nos conduce a ser un adorador de verdad. Es pensar en cómo Dios es maravilloso por haber creado la madera que nosotros podemos cortar, hacer plancha y poner en el suelo. Qué maravilloso es Dios. No pensamos así. Uno piensa, qué ingenio el ser humano. O cuando mucho,
oye, que esa madera igual es penca, está medio malito, podría haber puesto una mejor. Normalmente somos así. Y no vemos la gracia y la gloria de Dios en las cosas. Porque no estamos pensando en la gloria de Dios. No estamos pensando en dar gloria a otro. Porque estamos tan consumidos con nuestro desaire, con nuestra frustración, con nosotros mismos, tan intoxicados con nuestro egoísmo, que no podemos mirar hacia arriba. Yo bromeo siempre con Mariana cuando nosotros venimos los domingos para la iglesia. Porque en São Paulo no tenemos la vista que tenemos acá, ¿cierto? El camino hacia la iglesia, pasamos ahí por la marginal de un río, río Tieté, más sucio que cualquier cosa, hediondo, ¿cierto? Y cuando venimos para acá, yo le digo, disculpa que tengo esa vista aquí para ti, yo sé que preferiría estar viendo el río Tieté con todo ese olor maravilloso. Uno se acostumbra con la vista que tiene y no glorifica a Dios por eso. Uno se acostumbra con la familia que tiene y piensa en tanto que tiene que trabajar para mantener a ellos, y el desorden que dejan y la suciedad, y uno ya está pensando en todos los platos que tiene que lavar después del almuerzo y no se da cuenta que Dios puso comida en su plato, que Dios puso un techo en su cabeza, que Dios puso vida y aire en sus pulmones, y que Dios te hizo saber que Él te ama. Yo no pienso en eso, estoy pensando en la deuda, estoy pensando en el problema, estoy pensando en cualquier otra tontera que me ocupe el tiempo. Nosotros no tenemos tiempo que perder. Mira hacia arriba, mira hacia Jesús, mira la gloria de Dios, de la forma como Él nos cuida, nos trata. Y a veces uno sufre y lamenta, Señor, yo estoy tan agobiado por mi familia, por mis luchas, por mi enfermedad, y no nos damos cuenta de tantas cosas Dios ya nos dio. Piensa en la gloria de Dios y cultiva un pensamiento adorador. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vencer la batalla de la mente? Primeramente, ser consciente de que hay una batalla. Hay una batalla. Y si tú no despiertas para eso, si deja que tu mente siga el carril cual sea, en algún momento vas a concretar las cosas que piensas. Hay una batalla ahí, sé consciente de ello. Establece los fundamentos con la verdad y con la utilidad. Instala los filtros de la justicia, de la pureza. Piensa en el otro, tenga un corazón amable, un corazón que se alegra por las conquistas ajenas. Y mira hacia arriba. Adora a Dios, busque pensamientos que anhelan la perfección divina y las cosas buenas de Dios para ti y para otros. Sé fuerte en la mente. Porque el mundo no se va a poner más dócil y la vida no se va a poner más fácil y las tentaciones no van a ser más tranquilas. Somos nosotros que tenemos que fortalecernos, porque si nosotros no estamos fuertes, nosotros caeremos y caímos. Fortalécete en la mente. Pida al Señor que te dé esa infraestructura para enfrentar tu semana, tu mes, y vencer la batalla de la mente también. Vamos a orar. Cierra tus ojos.